¿Qué tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata Celefais de H.P. Lovecraft. De nuevo hablamos de uno de los autores más importantes de horror cósmico de la historia, pero en esta ocasión no vamos a hablar de un cuento de horror cósmico. Hoy vamos a leer lo que yo considero el cuento de fantasía por excelencia de H.P. Lovecraft. Este cuento forma parte del conocido como ciclo onírico de H.P. Lovecraft, o también conocido como el ciclo de Randolph Carter, porque la mayoría de los cuentos de este ciclo pues tienen como protagonista a Randolph Carter. Sin embargo, en este no es así. Este tiene como protagonista a una persona cuyo nombre es Kuranes. ¿Y por qué digo que es un cuento de fantasía? Pues si te quedas al video te vas a dar cuenta de eso, pero por ahora vamos a la trama. ¿De qué trata Celefais, Silverio? Celefais, como ya mencioné anteriormente, forma parte del ciclo onírico de H.P. Lovecraft. Sin embargo, tiene como protagonista a Kuranes. ¿Quién es Kuranes? Kuranes es un onironauta, mejor conocido como una de estas personas que viajan a la Tierra del Sueño con frecuencia y que hacen su vida de cierta manera ahí, ¿no? Kuranes solamente se llama de esa manera en la Tierra del Sueño porque en el mundo real, en este mundo donde nosotros pagamos impuestos, mejor conocido como el mundo de la vigilia, tiene otro nombre, pero no lo recuerda debido a que está completamente solo. Ha perdido todos sus amigos, toda su familia, todo su dinero y da a entender que también tenía propiedades, lo que nos hace pensar que probablemente es una persona que está constantemente en decadencia, ya que el cuento menciona que vive en una buhardilla en Londres, pero obviamente una buhardilla pues no es un lugar demasiado ostentoso, no es un lugar donde probablemente solamente cabe él y tal vez nada más tiene como que una parrillita para calentarse agua con café en una taza que ya está toda despostillada del fondo, ¿no? Es bien interesante cómo Lovecraft describe la vida de Kuranes y su manera de pensar. Solamente en la primera página hay muchísimo de donde podemos exprimir e interpretar, pero eso se los voy a contar en la sección de comentarios. ¿Y por qué tiene como título Celefais este cuento? Pues resulta que Kuranes constantemente, cuando tiene sus viajes a la Tierra del Sueño, realiza varias exploraciones y en una de esas termina llegando al valle de Utnargai. Se menciona que es uno de los valles más hermosos de toda la Tierra del Sueño y particularmente en este valle hay una ciudad que destaca de lo preciosamente bella que es, la cual es la ciudad de Celefais. A Kuranes en el mundo de la vigilia le gusta mucho escribir acerca de estas incursiones en la Tierra del Sueño y de manera constante lo comparte con algunas personas conocidas. Sin embargo, las personas que lo leen pues empiezan como a ridiculizarlo, ¿no? Se les afigura así como que ay, no manches, ¿por qué estás escribiendo de eso? Ya que los escritores con los que convive Kuranes y probablemente los que tienen más renombre o prestigio en ese momento en esa sociedad buscan de manera constante despojar a la vida de la maravillosidad, de la fantasía, de la belleza y tratar de plasmarla lo más cruda posible, porque según esto hay más arte en tratar de retratar la realidad como es que en meterle fantasía y ficción y a imaginarse otros mundos, ¿no? Eso no lo dice el relato, pero pues eso da a entender. Sin embargo, Kuranes es completamente todo lo contrario. Él busca la belleza, todas esas capas que están más allá de la simple corporeidad y tal cual lo dice el cuento. Kuranes buscaba solo la belleza y por eso se le empiezan a volver muy preciadas esas incursiones que tiene al mundo de los sueños, ya que las logra justamente por esta razón, porque él está buscando la belleza, lo fantástico, lo hermoso, lo que está más allá de la simple corporeidad cruda, ¿no? La primera vez que tiene acceso a Celefais es mediante aventarse a un precipicio. Bueno, no es tanto así, ¿verdad? Dice que llega a un pueblo y que cuando llega a la costa de ese pueblo alcanza a ver que hay un enorme precipicio, un enorme cesar de la tierra y hay una caída del mar hacia el infinito. Menciona que solamente se ve el cielo de fondo, nubes y una caída sin fin, y es mediante esa caída que Kuranes accede al valle de Utnargai. Todas las demás ocasiones en que llega a ver a Celefais lo hace de la misma manera, se avienta al precipicio y viaja hasta llegar a la costa, donde toma una galera para ir hacia Celefais. Pero la última ocasión en que quiere hacer esto, algo en el mundo real hace un sonido y lo despierta, y despierta pues en su buhardilla de Londres, ¿no? Después de este acontecimiento él ya no puede volver a Utnargai, ya no da con Celefais, va muchas veces a la Tierra del Sueño, pero ya ninguno de esos viajes lo lleva hacia ese lugar. Total que se le empieza a hacer obsesión a Kuranes llegar a Celefais, y esto desemboca en que empiece a consumir drogas para pasar la mayor parte del tiempo dormido, para estar la mayor parte del tiempo en la Tierra del Sueño y eventualmente poder regresar a Utnargai, tomar una galera y llegar a Celefais. La decadencia de Kuranes empieza a volverse todavía mayor y eventualmente
como se la pasa drogado, no hace nada productivo, por lo tanto se queda sin dinero y lo terminan echando de su buhardilla en Londres y vagando por la ciudad. Y a partir de aquí, muchachos, pasan un par de acontecimientos que yo ya no les puedo contar porque literalmente es ya un spoiler sasasasasazo. Pero si quieres saber qué es lo que ocurre después de este acontecimiento, puedes ir a Evidencias, donde está ahorita ya arriba es que está bien dicho, ¿no? Ya está el audio relato en Evidencias para que vayas y lo escuches. El mejor canal de relatos de todo YouTube, 100% voz humana, 0% inteligencia artificial y con una voz de narrador que dices, oh por Dios, pero ¿acaso hay una persona que me cuente estas historias de la mejor manera? No lo creo, lo dudo mucho, no tengo pruebas ni dudas ni nada. Pero lo que sí te puedo adelantar, y esto es bastante importante, es que es el clímax de la historia. Y no solamente es el clímax, sino que es la parte más importante donde se devela una verdad que resignifica completamente todo el cuento. Pero bueno, ¿cuál es el tiempo de lectura para Celefais? El tiempo de lectura para aventarte Celefais es de 10 a 15 minutos aproximadamente. Fíjense que los últimos 3 cuentos han estado en ese rango aproximadamente. Pues han sido cuentos cortitos pero muy sustanciosos. Y este en particular les digo que es el cuento de fantasía que escribió H.P. Lovecraft, así que vale por completo la pena. Frases que yo siento que te pueden interesar, que te pueden llamar la atención y que te pueden inducir a leer este cuentazazazazo del ciclo onírico de El Soñador de Providence, nunca mejor usada la palabra soñador. A continuación te leo una de ellas. Cuando somos niños, escuchamos y soñamos, y cuando somos adultos tratamos de recordar, pero somos torpes y prosaicos debido al veneno de la vida. Y aquí quiero hacer énfasis en la partecita que dice el veneno de la vida, porque en la sección de comentario te voy a explicar un poquito más qué es lo que yo interpreto como el veneno de la vida. Dicho eso, a partir de aquí la sección de comentario donde te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacados del cuento en cuestión. Obviamente hay spoilers, muchos spoilers, tal cual les voy a contar al final y todo ese tipo de cosas que tengo que decir, porque si no la gente dice, no manches, no avisaste, pues ya te avisé, carnal. Si quieres adelantarle y brincarte esa parte, pues no es mi culpa, ahí está, ya estás advertido. Este para mí, muchachos, muchachas, es otro de esos cuentos que al volverlo a leer lo entendí de manera completamente diferente. La primera vez que lo leí lo escuché en Noviembre Nocturno, un podcast que recomiendo muchísimo, estaba radioficcionado. La segunda vez que lo leí fue hace como 5 años. Y lo leí simplemente como para grabarlo, para subirlo a YouTube, para que la gente lo pudiera escuchar. Y no le puse muchísima atención tal cual, pero en esta ocasión en que lo leí de manera más concienzuda, porque tuve que hacer el guión y tratar de ver qué podía interpretar para aportárselo a ustedes, encontré solamente en la primera página un concepto súper potente. Y es justamente esta parte de la frase que ya les leí anteriormente, la parte que habla del veneno de la vida. La frase dice que cuando somos niños escuchamos y soñamos, pero cuando somos adultos no recordamos. Y justamente este afán de los autores o de los escritores en la época de Curanes, o bueno, sus coetáneos o contemporáneos o como le quieran decir, buscaban la representación de la vida mediante el arte de la literatura, de la manera en que pudiera ser retratada de la forma más real, más cruda, más sin fantasía, sin adornos y así por el estilo. Y justamente Lovecraft estaba muy en contra de eso, porque en un ensayo conocido como Contra el mundo, contra la vida, menciona que a Lovecraft le repateaba esta idea. Él decía, ¿por qué rayos si tengo que cargar con lo horrible, lo estresante, lo desconsolador que es ya vivir en la vida real? ¿Por qué tengo que convivir todavía con eso en el mundo literario, donde supone que está el arte, la belleza, la estética, cosas que nos ayudan a sobrellevar justamente la vida cotidiana? Entonces, quitarle todo eso a la literatura, ¿por qué tendría yo que leer cosas que hablan de la vida cuando ya tengo que lidiar con lo terrible que es ya la vida? Y justamente esa es la idea de Curanes. Él está buscando la belleza, lo bello, lo estético, la filosofía, el arte, todo esto, ¿no? Como le quieran llamar, la fantasía, lo maravilloso. Y es precisamente esa búsqueda que lo lleva a poder acceder a las tierras del sueño. Y justamente lo que le impide al resto de personas poder acceder a las tierras del sueño, porque están tan embebidos en el mundo que ya están envenenados por la vida, pero no por la vida en sí, sino por
la vida cotidiana. Y también es bien interesante ver cómo Kuranes, esto es spoiler, pues si no había quedado ya claro, aquí hay spoilers. Al final, cuando se da cuenta de que él es el mismísimo creador de Udnar-Gai y de Celephais y que no lo recuerda, nos da a entender que aún las personas en este mundo real que de verdad buscan la belleza, que buscan lo maravilloso, la fantasía y que tratan de sobrellevar la existencia con el final que todos conocemos como es la muerte, también son envenenados por la cotidianidad. Los artistas, músicos, escritores, pintores, escultores y todas esas personas que se dedican o que tienen que trabajar para obtener dinero para poder pagar la renta o comer a fin de mes y que no están disfrutando las cosas que hacen, también están envenenados hasta cierto punto por ese veneno. Y no es justamente hasta que Kuranes, lamentablemente muere, que se rompe ese lazo, esa cadena, esa atadura y entonces recuerda que justamente él creó Udnar-Gai cuando era niño, cuando no estaba a merced de los prejuicios, ya que toda la humanidad cuando somos infantes tenemos acceso a ese mundo maravilloso y de fantasía casi de la misma manera que tenemos acceso al mundo real, porque para nosotros todavía no hay una división. Sin embargo, cuando crecemos pues tenemos que afrontarnos con la realidad de que probablemente tenemos que dedicarnos a cosas que no amamos, tenemos que hacer cosas que tal vez no están, con las que probablemente no estamos muy de acuerdo, pero todo con tal de pues lamentablemente sobrevivir. Y eso también me lleva a compartir de cierta manera la opinión de Lovecraft respecto a la literatura que trata de retratar 100% de manera real la vida cotidiana. La literatura, al ser un arte, pues lo que busca es que evadamos la realidad, que tengamos algo con que distraernos de lo terrible que es enfrentarnos con el quehacer diario y que se termine denostando o haciendo a un lado todos estos géneros como el terror o la fantasía que nos ayudan con tal actividad, pues parece un poquito irónico, ¿no? Y qué mejor manera de parte de Lovecraft de dejar claro eso que escribiendo probablemente su mejor cuento de fantasía, y hablo justamente de Celephais. Si ustedes por un instante dejan de creer que fue el creador de La llamada de Cthulhu quien escribió esto, podría fácilmente, sin broncas, y me voy a atrever a decirlo, hacer una historia del Silmarillion. Y eso me lleva a otro símil en la literatura o en el storytelling del cual quiero hablarles. Por ejemplo, la manera en que Kuranes accede a Celephais es aventándose por un precipicio, el cual simboliza la nada, la incertidumbre, el salto de fe, por ejemplo, el salto de fe de Miles Morales en Spider-Verse, cuando ahora sí se convierte en el Spider-Man que él quiere ser, el precipicio que atraviesa Earendil sobre el barco a través de la Puerta de la Noche para ir con los Valar a pedirle ayuda para poder lidiar con la conquista de Morgoth en el Silmarillion, el salto de fe que tiene que aventarse el protagonista de Inception para poder llegar a lo más profundo de su consciente para rescatar a uno de sus compañeros y enfrentarse con sus mayores miedos. Pero bueno, como siempre, repito, esto es un comentario, es lo que yo me imagino, pero es bastante interesante cómo se utiliza constantemente este simbolismo del precipicio, del salto de fe, del arrojarse a la incertidumbre para poder renacer o encontrar un nuevo lugar o vencer cierto obstáculo. Y por otro lado, el aspecto de la fantasía, yo digo, ya lo he dicho varias veces a través del video, pero definitivamente este es el cuento de fantasía de H.P. Lovecraft. De hecho, me atrevo a asegurar que es alta fantasía, empezando porque es viajar hacia el mundo de los sueños, después la descripción de Seranian, que es la ciudad de mármol rosa colgada en las nubes, la inmensa ciudad que solamente es poblada por abejas y mariposas, la manera en que se describe cómo Kuranes entra a Udnar-Gai la primera vez, la manera en que desciende y suavemente sus pies se posan sobre el pasto, y definitivamente la última parte donde Kuranes ya se da cuenta de que él es el creador de Udnar-Gai y es escoltado por sus corceles justamente hacia ese borde y todos se arrojan y empieza a contar cómo es que los caballos están pateando el éter y están volando y descendiendo hacia el vacío hasta llegar a la gloriosa ciudad de Celephais y cómo describe ese alto pico, cómo se ve más allá del mar. Todas esas son evocaciones muy oníricas y muy de la fantasía. Pero bueno, eso es por ese apartado. También me gustaría dejar en claro que recomiendo mucho este cuento para poder adentrarse en el ciclo onírico de Lovecraft. No hay referencias que tú tengas que ser muy literato o haber leído toda la obra de Lovecraft para entenderle. Si lees este cuento en particular no vas a tener ningún problema en saber qué onda. Hay un par de menciones ahí, por ejemplo, al sacerdote que vive en un monasterio de piedra en la meseta de Leng, y justamente la meseta de Leng es uno de los escenarios de las montañas de la locura, o por ejemplo también el lugar donde yace muerto Kuranes en el mundo de la vigilia, es Innsmouth, los acantilados de Innsmouth. Y como ustedes saben, y si no saben, pues hay un cuento muy famoso de H.P. Lovecraft
que se llama Las obras sobre Innsmouth, que se desenvuelve justamente en este pueblo costero, pero en definitiva no es necesario que sepas estas cosas para entender el cuento. Y por último hay otro paralelo cinematográfico que me gustaría apuntar y que me parece bastante interesante, y también teniendo en cuenta que el director de la película de la que te voy a hablar también es fan de Lovecraft. Y hablo nada más y nada menos que El laberinto de El Fauno. Este sí me lo encontramos en el arquetipo de la persona que vive en un mundo normal, cotidiano, pero que de cierta manera coquetea, ¿no?, con un mundo fantástico, un mundo maravilloso, un mundo sobrenatural o más allá de este. En Celefais es Curanes, que en ese mundo de la vigilia es simplemente una persona que cada vez es más pobre, que termina vagando por la ciudad sin absolutamente nada, drogado y finalmente muerto, olvidado por todos, pero que en este otro mundo es prácticamente un dios. De la misma manera, la protagonista de El laberinto del Fauno en este mundo, en el mundo de la vigilia o en el mundo común, es una persona que pues tiene los mismos problemas, la sufre igual, la regañan sus papás, bueno, su mamá está preocupada por las cosas que suceden, tiene ahí como ciertos coqueteos con el mundo fantástico, ¿no?, cuando habla con el fauno y tiene estas tareas que tiene que cumplir, pero al final, spoiler, cuando fallece, tiene acceso al mundo fantástico, donde tiene este estatus de monarca. Prácticamente pues creo que también es una deidad, si no me equivoco. Y también es interesante ver, ya por último, porque creo que este video ya se extendió demasiado, pero de verdad es que Celefais es un cuento del que yo no creí que fuera a poder extraer tanto. En una parte donde menciona que Curanes está dormido y está viajando hacia Celefais en la galera, y hay un ruido en el mundo real que lo despierta y lo hace volver, es muy similar a una parte en Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez, en que justamente una escena o un pasaje describe que una de las personas que están en ese sueño oye un ruido allá a la lejanía y despierta, y no pude evitar hacer esa comparación, y no sé si hay influencia o si simplemente grandes mentes piensan igual, o si tal cual pues es un recurso narrativo, ¿verdad? Pero bueno, no quería irme sin apuntar eso, y pues creo que es todo lo que tengo que decirte por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, de verdad espero que si tienes algún comentario al respecto que pueda aportar a este video, a esta interpretación, a esta, pues sí, a esta obra audiovisual de divulgación literaria, pues por favor puedes dejarlo en los comentarios acá abajo en YouTube, acá o acá en Facebook y TikTok. La verdad no me acuerdo, eventualmente me voy a dar cuenta dónde están, ¿sale? Y sin nada más que decirte por este video, acuérdate de ir a Evidencias a escuchar los audiorelato, y en el próximo video te voy a estar contando de qué trata la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Nos vemos ahí.